al licenciado Rubén Peña Pichardo. Rubén Peña Pichardo fue tesorero nacional, es economista, es miembro del PLD y nosotros en la campaña lo vimos venir tanto aquí, pero algo parece que Rubén Peña es de la gente de confianza de Danilo y es de la gente que le ha dicho espera un poco, un poquitito más. Rubén, gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito del Partido de la Liberación. Tú sabes que el partido es una materia que nosotros no hemos aprobado y quisiéramos saber ¿por qué ese partido es tan abierto abajo y tan cerrado arriba? Bueno, yo pienso que esa respuesta debería darla ahora en este momento justamente la coyuntura que está viviendo el partido, que es el Congreso. Se supone que no hay autoridad mayor que un Congreso porque es la que decide justamente su línea programática. El eslogan en este momento del PLD para este Congreso es ¿cuál es el partido que queremos para los próximos años? Consecuentemente, pues, los miembros, todo lo que es la estructura del partido a nivel nacional debería hacer conciencia de eso. Y justamente eso que tú acabas de decir, la gente nos ve siempre como un partido pasivo, que prácticamente nos bajan líneas y que la disciplina se impone en base siempre fundamentalmente por el silencio. Deberíamos desmentir eso en este momento, no haciendo lo que hace el PRD, o sea, creando una organización anárquica, sino justamente creando nueva vez un partido, pero con matices, una nueva creación, pero un partido con matices modernos y ajustado a la realidad. En este momento, por ejemplo, uno de los elementos fundamentales, además de la línea programática que tiene que ver con organización, disciplina, política internacional y tantos otros temas, entre los cuales hay 15 temas a tratar fundamentales, yo entiendo que parte de las cosas que se han sugerido, como esto de la libertad que tenemos para elegir nuevos miembros en las direcciones municipales, en las direcciones intermedias, en las direcciones provinciales, y otro tema que es la ampliación, aprobado por un plebiscito a nivel nacional en el partido, de el comité central del PLD, de llevarlo de los 400 que tiene en este momento a 100 más. Sin embargo, subyace algo y la gente ha hecho conciencia de esto y no quiero desaprovechar este momento que ustedes me dan aquí para justamente yo lanzar también algunas de esas propuestas para que el partido sea más dinámico y sea verdaderamente un partido que se sienta que está representado en sus dirigentes y que no sean los dirigentes los que se abroguen como un acto paternal del partido. O sea, que nosotros no deleguemos, digamos, las acciones que creemos cada uno tener en una parte reducida del partido. Y voy a tratarlo directamente. El PLD también en este Congreso se habla de la posibilidad de ampliar el comité político de 5 a 6 miembros más. Yo particularmente, y esto lo digo sin ánimo de crear conflictos o contradicciones, sino como un ingrediente positivo, yo creo que el PLD, más que aumentar su comité político, debería disminuir su comité político. Honestamente, no creo que se le beneficie al PLD. Si nosotros en vez de aumentarlo... No es concentrar mucho poder. Pues justamente por eso, porque lamentablemente, sí, pero yo tengo una fórmula que quiero exponer. O sea, la idea no es concentrar el poder en vez de 25 que existen en la actualidad a 12 como yo propongo. Yo propongo que los miembros del comité político sean 12 y que los que hayan sido presidentes de la República, como el caso del presidente Fernández y el actual presidente Danilo Medina, sean siempre miembros ad vitam, o sea, que mantengan ese privilegio para siempre. Ahora bien, ¿por qué yo digo esto? Porque la experiencia nos ha demostrado que ser miembro del comité político es prácticamente una carta de garantía para tú no solamente tener una representación en cada gobierno, que es el objetivo de cada partido político. Un partido político lucha por alcanzar el poder. Nosotros tenemos 3 administraciones consecutivas y quién sabe cuántas más podríamos tener, aún no fuesen consecutivas. Entonces, si nosotros vamos a aumentar, ¿por qué la gente hace campaña ahora? Porque hay varios compañeros que están haciendo campaña al nivel nacional con la membresía del Comité Central, que es la que va a elegir quiénes van a ser los nuevos miembros del comité político. Bueno, porque cada uno quiere participar también de manera mayoritaria en las acciones del gobierno. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer es darle funciones auténticas al Comité Central.
O sea, no aumentar la matrícula para quitarle presión al comité central a los fines de que se sientan parte ya algunos de ellos en el comité político, sino justamente al revés, disminuir esa matrícula y eso no le... Estamos claros ahí, Rubén, pero hay una cosa. Yo me encuentro raro, por ejemplo, tú y yo, o tú y Machi, que hemos estado más o menos en contacto en los medios durante los últimos 15 años. Tú has estado regularmente, cuando has estado en una posición has venido, cuando no has estado en una posición siempre vienes aquí. Yo me encuentro raro que sin tú nunca haber violado ninguna disposición, hay una mecánica extraña en que me da la sensación de que Rubén Peña Pichardo no es de grupos. Por ejemplo, yo veo que ahora se está diciendo si va Rubén Bichara y Simón Lizardo o si va Félix Bautista. Cuando tú oyes esos dos nombres, tú dices, bueno, por ahí estamos hablando de gente de Danilo y gente de Leonel. Pero nadie te habla de Ligia Amada Melo, que es una institución en el partido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el PLD ha llegado a niveles de pugnas como en los grandes partidos de antes de la Unión Soviética, que habían grandes pugnas adentro. ¿Qué es lo que pasa? Que hay tendencias. Bueno, yo creo que eso es fruto de la propia naturaleza humana, Julito. Por ejemplo, yo en estos momentos me siento más identificado, no solo porque hice una campaña, digamos, abrazo partido en favor de la candidatura de Danilo, sino porque también en cuanto al estilo gubernamental me siento más identificado con Danilo y eso podría calificarse como una corriente o que yo pertenezco a un equipo, pero eso es normal, o sea, no, porque hay gente que tampoco es buen negocio político, porque si tú te pones a ver, ya este gobierno tiene 1 año, le quedan 3, y es seguro que Leonel vuelve. Yo no estoy tan seguro. Ay, mi, si no vuelve Leonel, vuelve la mujer. Bueno, yo te digo con franqueza, o sea, yo no creo que él no tenga los méritos para... No estamos hablando de méritos, estamos hablando de que en el PLD, perdóname, hay 2 candidatos y muchos aspirantes. Pero yo pienso que el hecho, Julito, de que aspire en estos momentos, no vamos a hablar del grado de posibilidad, Temístocles Montaz, José Francisco Domínguez Brito, que aspire Francisco Javier, que aspire Radamés Segura, José Tomás. Hay mucha gente de esa que incluso son de los equipos del presidente Fernández y lamentablemente en la medida que cada una de esa gente aspira, ¿no te manda eso acaso una señal de que ellos ven que tal vez el proyecto político del presidente Fernández no tenga la suficiente fortaleza? Porque en términos de población se vio bastante lastimado, lacerada la imagen del presidente. Incluso yo te puedo garantizar que hasta internamente en el partido mucha gente entiende, entre los cuales estoy yo, que el presidente Fernández tuvo su momento, que tuvo 12 años, que es más que suficiente, y que yo entiendo que deberíamos experimentar. Esa es la forma elegante de salir de Leonel. Ya tienes 12 años, has mandado 12 años, te toca ahora un papel de arbitraje, de presidente ad vitam, de un hombre que maneja esas cosas, y déjanos el espacio. Pero resulta que hay una cosa que no sé si la has vivido, y es que a veces los líderes mandan otros a aspirar para sondear. Porque tú y yo sabemos. ¿Tú crees que Temístocles Montaz debería de estar aspirando? Bueno, yo no sé si él debería... Un hombre tan inteligente. Lo primero, Julito, es que yo creo que él tiene todo el derecho, y a mí particularmente... No estoy hablando de derecho. Y a mí me parece bueno que él aspire y que aspiren otros más. Pero yo te digo, tiene más derecho que Leonel. Derecho tiene más que Leonel. Y tú no entiendes. Pero posibilidades... Pero aún así, no vamos a hablar de posibilidades porque Leonel Fernández en el 96 parecía que no tenía posibilidades. Y finalmente terminó teniendo todas las posibilidades del mundo, fruto de una coyuntura, pero siempre habrá frutos de coyunturas y uno no sabe. Yo pienso que es sintomático el hecho de que aspiren las personas que he mencionado y otros que tal vez no he mencionado, porque en el fondo eso atomiza el proyecto presidencial hasta el propio presidente Fernández. Yo honestamente entiendo que el momento político que está viviendo la República Dominicana y el partido merece otras gestiones gubernamentales. Uno creía que el presidente Fernández era el único que era capaz de ganar la presidencia de la República por el PLD y que probablemente tal vez era el único que estaba en capacidad de gobernar. Y sin embargo, hoy día lo que vemos es a un Danilo Medina con una gestión presidencial, con una popularidad por las nubes y obviamente con el potencial de ser presidente 1 o 2 veces más.
en este país. De modo, Julito, que en lo particular entiendo que es beneficioso, que es bueno, que incluso el hecho, insisto, en que varios participen puede ligeramente atomizar el proyecto de Fernández o crear conciencia. Yo me inscribo en la frase de Temístocles en el sentido de que nosotros no podemos depender de una sola persona, porque eso sería provocar la extinción paulatina del partido, porque el día que esa persona no esté en capacidad de hacerlo, podría eventualmente pasar lo que pasó con el Partido Reformista. El comité político debe de, tú dices que debe de disminuirse en vez de ampliarse. ¿Qué mecanismo puede usar para ampliarse o disminuirse? Bueno, quien determina eso es el comité central. Quienes eligen los miembros del comité político es el comité central. Ahora bien, en el Congreso lo que hay es una serie de propuestas a nivel nacional. Tú puedes como individuo someter una propuesta en tu organismo, llámese una dirección media, y si esa propuesta pasa en esa dirección media, tiene que ser sometida al bloque de intermedios que hay en ese municipio o en esa circunscripción. Una vez pase, si pasa esa propuesta, tiene que ser sometida a nivel municipal o provincial y finalmente tiene que pasar a nivel nacional. O sea, quien decide si esas cosas van o no van, y en ese sentido no estamos disminuyendo ni siquiera la categoría de los miembros del comité político que eventualmente no resultasen gananciosos o electos en ella. ¿Por qué? Porque en definitiva los miembros del comité político son miembros del comité central. Y en cierta forma tal vez hace bueno, o es bueno, que bajen un poco para que vean que no siempre nosotros los que estamos en el comité central o los que estamos en las direcciones municipales o provinciales estamos de acuerdo o estamos favoreciendo la línea política del partido. Bien, con respecto a Danilo Medina y sus 3 años, ¿tú ves a Danilo más allá del 16? Sí, definitivamente. No lo veo en el 16, pero lo veo más allá. ¿Y por qué tú ves tampoco a Leonel y tanto a Danilo? No, es que hay un momento en que todo se agota en la vida. En este momento coyunturalmente, fíjate en el caso del Perú, digamos Alan García. Alan García tuvo que tener una cuarentena prácticamente de 8 o 10 años para volver a ser, y se fue prácticamente fugitivo del Perú. Sin embargo, el presidente Fernández no tiene esas características para que se le endilgue lo que pasó con Alan García. Pero yo entiendo que probablemente el 2016 no sea su momento. Yo lo percibo así. Y tal vez las personas que están aspirando en este momento también a ser candidatos por el PLD piensan igual que yo. Y como consecuencia de eso, por eso se han envalentonado y han lanzado sus proyectos presidenciales. ¿En qué basas la permanencia del PLD? ¿A un buen candidato, a una debilidad de la oposición o a que cualquier candidato del PLD gana? Las tres cosas. Yo entiendo las tres cosas. Yo entiendo que en el caso del PRD, una debilidad del contrario se constituye en una fuerza para ti. Da la impresión de que el PRD va a tener muchas dificultades para cohesionarse y que no va a ser tan simple. Independientemente de lo que pase, que una parte tenga la mayoría y que otro tenga la parte estructural, ya de por sí eso es una desgracia, porque uno se siente fuerte institucionalmente y el otro se siente que tiene la gente. Lo importante es quién va a ir ese proceso y cualquiera que vaya, como quiera que sea, va a quedar lacerado. Y la otra parte es que el PLD definitivamente, desde el punto de vista ya de los resultados inmediatos que hay, es la organización política más exitosa que ha habido aquí en los últimos años. Y consecuentemente el PLD va a tener mínimamente entre un 35 y un 40% de arrancada en cualquier coyuntura electoral. De modo que un candidato del PLD, el que fuere, será un buen candidato, con posibilidades. Eso es cierto. Sin embargo, llegamos a un punto en donde se están definiendo las cosas. El rótulo de la Liberación Dominicana, ¿por cuál usted lo cambiaría? Por el de la Unidad Nacional. Porque el concepto de liberación tuvo su espacio en la Guerra Fría. Pasa la Guerra Fría y obviamente ya todo el mundo, ya prácticamente no hay partido ni de derecha ni de izquierda. Mire, o sea, ya desaparecieron, como decía el ideólogo japonés, las ideologías. Mire, está calentándose la guerra otra vez. ¿Qué hacemos? Los Estados Unidos están otra vez en una ofensiva contra todo el que se le oponga. Está comenzando la guerra otra vez. Y entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, con la liberación. yo pienso que el objetivo fundamental de toda organización política debe de ser maximizar los beneficios de la sociedad a través de las políticas que se implementen. A mí particularmente me es indiferente que usted se califique de izquierda o de derecha, porque los que se califican de izquierda a veces son más derechistas que los de derecha y viceversa. Entonces, la población al fin y al cabo lo que busca es que usted cumpla con las promesas y que esas promesas se traduzcan en hechos. Bien, vamos a hacer una pausa con Rubén Peña Pichardo y volvemos. Rubén Peña Pichardo ha tenido el privilegio de, siendo joven, tiene muchos años en el PLD y conoce esa organización. El PLD también ha tenido oportunidad de adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, el PLD ya no hay que hacer los cursos de cristiandad, eso. Los cursillos. ¿Cómo se llaman? No, eran los círculos de estudios. Los círculos de estudios. Ya no hay que hacerlo para ser miembro del PLD. Pero sí hay, no se puede ser miembro del comité político. De lo de abajo sí. Se han adaptado, por ejemplo, a la costumbre de que todos los presidentes tienen un socio. Tienen un socio. El presidente Fernández tiene su socio. Si usted de ese grupo le va bien, si no le da ese grupo. Si usted es de Luis Manuel Bonetti, de Félix Bautista, usted está inmune a todo. Y la justicia la tuvimos la prevención de hacer los legisladores y luego de poner jueces que no condenan PLDistas. Debe encontrar a todos esos reformistas que caigan en error. Pero se han adaptado a los tiempos. Y yo quiero preguntarle, el hecho de que Leonel haya dicho vamos a estar hasta el 36, ¿no es una falta de consideración, por ejemplo, a una oposición que se le pone lejísimo el poder y que lo pone a ellos a dos cosas, o a irse con ustedes o a conspirar? Porque no le queda más alternativa si tenemos un partido que quiere quedarse hasta el 36. Tú verás a los PRDistas pidiendo limones en las esquinas. Bueno, yo pienso que esa es una expresión pintoresca. ¿Pintoresca? Sí, una expresión pintoresca fruto, digamos, del momento que está viviendo el PRD, que son ellos prácticamente los responsables de su situación. Es posible que incluso nosotros hayamos aprovechado parte de esa debilidad. Eso en política se vale. Justamente porque ellos han brindado la oportunidad. O sea, ellos no pueden calificar al PLD como el creador de sus desgracias. Ahora bien, que el presidente Fernández lo diga, obviamente uno busca un poco de aplauso y de risa en cada participación política y el presidente Fernández es especialista en eso. Entonces, es una forma de intimidar políticamente a los opositores y ellos, insisto, han provocado esa situación. De modo que el mismo hecho de que él diga que podamos estar hasta el año 2036, o sea, 20 años después de la gestión del presidente Medina, crea posibilidades a otros potenciales candidatos que eventualmente nosotros podamos ofertarle a la población y eso traerá necesariamente más, irónicamente, y estabilidad. Porque incluso la gente, aquellos que somos economistas y los que no lo somos también, vimos el caso chileno. Chile, incluso la gente conocedora de la política internacional y del área económica, dice que Pinochet, con toda la desgracia en el aspecto político y la represión que trajo en Chile, generó estabilidad en Chile y consecuentemente creó confianza a los empresarios a los fines de que pudieran invertir y facilitó reglas. O sea, él se metió en el aspecto político, pero generó el laissez-faire, laissez-passer en el área empresarial. Y eso fue uno de los ingredientes. Porque en política los resultados son lo importante. El presidente Clinton metió una muchachita bajo el escritorio y se lo reeligieron. Así es. Y el otro le pusieron la bomba en el costo y lo reeligieron. Rubén, ¿qué tiempo tienes en el PLD? Yo desde el año 1974. ¿7-4? Sí, porque el PLD se cree en el 73. ¿Y de dónde tú eres? De Villa González, Santiago. ¿Tú eres de Villa González? Sí. Así ¿Tú es. eres Pichardo de Asa? No, yo soy Peña Pichardo. Ah, Peña Pichardo. Sí. Ah, es que tú eres de Villa González. Sí, es de Santiago, ¿eh? Sí, De la provincia de seguro, es Santiago. el municipio más cerca de Santiago, Sí, cerquita. más cerca que Gurabo. Yo casi. incluso estudié en las escuelas de Santiago y en la Universidad de Ucamaina. Porque tú llegaste a la universidad en Santiago. Sí, yo Pensaba vine que aquí había ya en el llegado año 1980. Entonces tú eres más viejo de lo que aparenta. Es posible que tal vez haya hecho un pacto como el del retrato de Prematuro. Dorian Gray. Bien, con respecto a partido único,
¿Tú no consideras que el PLD debería ser... Escúchame, Julito, lo que te quería decir como consecuencia de la permanencia, que a los países incluso les conviene, siempre que sean buenos, la permanencia es larga. Si nosotros establecemos un plan de nación en esos 20 años que dice el presidente Fernández y eventualmente llegáramos a cumplir con eso, que parece quimérico, porque no es tan simple, 20 años, después de 12 años también serían 32, lo mismo que duró Trujillo. Entonces, sería eventualmente beneficioso para el país también, si aplicáramos un plan de nación, siguiendo reglas económicas y si depusiésemos el factor político, porque nosotros somos políticos y muchas veces pues priorizamos lo que es el aspecto político en contra de lo que es el interés general, a los fines de favorecer grupos o intereses. Entrando un poquito, como la política no la inventamos nosotros, sino que estamos viviendo los resultados de que, por ejemplo, en República Dominicana se ha convertido en la primera fuente de vivir. La gente vive de la política. Yo quiero preguntarte, ¿tú no consideras que un partido que ha planeado gobernar tanto tiempo deberá pensar un poquito más, o debería pensar un poquito más, en darle más participación al resto de la población? Bueno, eso es lo que... Porque cada día está más cerrado. Yo veo que el comité político está en el gobierno entero, no importa de qué gobierno, si de Leonel o de... Se supone que la esencia de la democracia debería ser esa. Incluso yo te puedo decir que en mi caso particular, yo desde el año 2007 no participo en gobierno. O sea, tú eres del comité central, ¿verdad? Sí, yo soy del comité central. Qué raro. De modo que no se extrañe parte de la población si no participa en los gobiernos del PLD. La idea no debería ser esa en términos, digamos, justos. La idea debería ser que generemos la riqueza suficiente para que se cree el efecto multiplicador en el área, digamos, privada, a los fines de que los empleos puedan generarse a través del sector privado y no que sea el Estado quien genere empleos, que en su gran mayoría yo diría que más del 50% probablemente son empleos improductivos y que en vez de bien lo que pueden hacer es daño al país, porque recursos que se pueden destinar a obras de capital o a obras sociales o a la razón que sea, simplemente se dedican a mantener gran parte de una nómina que muchas veces es parasitaria. ¿Es estatutario que el comité político esté en alguna área del gobierno? Yo no creo que estatutariamente lo diga. O sea, pero es así. Obviamente, uno tiene que entender que si el comité político son las figuras más importantes del PLD, ellos tampoco sería justo que se quedasen fuera del gobierno todo. Ahora, tienen que participar todos de manera permanente o representados no solamente de manera directa, sino que en muchas ocasiones ejercen una presión tal que incluso se hacen representar además en varias instituciones. O sea, hay miembros del comité político que no solamente son ministros, sino que tienen 4 y 5 direcciones generales y 8 o 10 subsecretarios, sí, o viceministros, como se llama ahora. Sí. Entonces, esa es la parte que yo entiendo que deberíamos nosotros revisar en este proceso. Que el partido se haga sentir para bien del partido y de la sociedad, que haya una distribución más equitativa, que aquella gente que ha luchado durante toda una vida, que pueda participar y que pueda descollar en la vida pública. Y en el caso, por ejemplo, de ser del comité político, ¿eso te da conocimiento para que Rubén Peña, que es economista, pueda ser, por ejemplo, director del Coro Nacional? Bueno, yo entiendo que cuando un político participa en una organización y tiene una formación académica, para los fines del presidente de la República y de la estructura partidaria se da la combinación perfecta. O sea, no es aquel que esgrime con vanidad que él es un académico, pero que él no tiene compromiso político, porque normalmente esos terminan siendo una gestión negativa, peor que la que podría hacer el político con la combinación del punto de vista académico. O sea, yo entiendo que si yo fuera a conformar un gabinete, lo conformaría con profesionales que tienen que ver con el área y fundamentalmente que sean políticos también, porque nosotros abrazamos la causa y defendemos ese proyecto, de manera que en cierta forma deberíamos usufructuar esos beneficios. No, porque yo veo como que ser miembro del comité político como que te daba algo de Dios, es decir, que tú sabías de cualquier cosa, ¿verdad? Es algo que nosotros venimos arrastrando como consecuencia de los políticos. Porque se puede también los hacer líderes omniscientes que se tuvimos. puede hacer un acuerdo vamos a suponer que un director de la dirección, ¿cómo se llama eso? La superintendencia de seguro, a lo mejor es mejor, aunque a Machi no le gusta que yo lo diga, a lo mejor es mejor secretario de Cultura que director de CORDE, ¿verdad? Pero es una decisión. Yo no sé si es que cuando se llega a un acuerdo, porque yo nunca participé en eso, las veces que yo fui nombrado
La primera gestión en la vida pública mía, ya políticamente hablando, fue subsecretario de Estado de Finanzas en aquel tiempo y después, poco tiempo después, tesorero nacional. En la segunda gestión me hicieron director de presupuesto y un año después volví a ser tesorero nacional. O sea, conmigo nunca se habló para decirme, Rubén, tú quieres esta o aquella función. Entonces yo entiendo que cuando el presidente Medina y en el pasado el presidente Fernández nombró a uno que otro funcionario, no lo llamó. No sé si en el caso del compañero Euclides se negoció o no se negoció con él o simplemente se le dio la un partido función. tan organizado como el PLD, cuando organiza una candidatura, no hay un equipo que estructura un programa de gobierno aunque no se dé a conocer. Bueno, el PLD sí. Porque tú trabajas, tú eras vocero y tú venías aquí a hablar del gobierno de Danilo. Se forman las comisiones. Entonces, ¿y dónde está Rubén Peña? Si estaba diciendo lo que iban a hacer y ahora resulta que no está haciendo. Bueno, pero está bien, o sea, es una decisión del presidente también. Muy bien, y todo en su momento. El presidente es lo que más se parece a Dios. Y que se entienda, Julito, que la razón, y tú eres muy generoso conmigo porque vuelves a mencionarme en términos particular, la idea no es que yo venga a un medio a reclamar que me den un espacio en el gobierno. O sea, yo me siento representado con los éxitos de este gobierno, yo luché por esa candidatura. Pienso que el equipo de hombres que conformamos y mujeres en esa comunidad que fue Santo Domingo Este, que fue el municipio que yo trabajé, tuvimos el mayor de los éxitos porque sacamos 16 puntos de ventaja por encima de la candidatura del PRD y obviamente eso nos dio un caudal de votos. Recuerden que el PLD ganó en las grandes concentraciones de población. El PLD no ganó en la mayoría de los municipios, sino donde había mucha gente y eso hizo la diferencia. Pero, obvio, todo el que participa en política, lo menos que espera es una compensación. En mi caso particular, yo le confieso que si el presidente Medina decidiese en algún momento tomarme en consideración y yo ejerciese la función, pues me sentiría halagado. Pero no necesariamente tenemos que participar todos, porque como él mismo dijo en principio, hay pocos sombreros y muchas cabezas. Obviamente, en la medida en que quitemos algunos sombreros, que ahora mismo algunas cabezas tienen, en esa medida habrán más sombreros disponibles para los que no se han puesto los sombreros. Bien. Rubén, con respecto a algo que está ocurriendo, y es que las principales conquistas del gobierno, nosotros percibimos como que se están deteriorando un poquito. El 4%, ¿verdad? Daba la impresión de que fue para complacer un sector. 4% y ahora resulta que no hay tierra para construir la mayoría de la escuela y que no van a estar listas para el programa de la doble tanda, etcétera, etcétera. El asunto de las pymes, resulta que los han desnaturalizado y las pymes están en otra cosa. Lo tienen los grandes que hicieron compañía pyme. Tienes el problema haitiano, que todos los días uno no sabe, nosotros no tenemos una estrategia, parece que Haití sí la tiene. Decía alguien ahorita que posiblemente sea presionar y llevar a una condición de Haití que tenga que arrancar todo el mundo para acá. Puede también ser eso. Lo que yo digo es, todo lo bueno se está desnaturalizando. Para mí es uno de los mejores gobiernos que hemos tenido aquí, por la intención. No es un gobierno de negociantes, no es un gobierno de socios, no es un gobierno de págame mi cuarto que te voy a dar el 50%. Es decir, hay algunas cosas que se han superado. Para volver en el 16 a lo mismo, te pregunto, ¿tú consideras que hay algo que se puede hacer para ayudar? Porque ellos no te dan señas tampoco. Mira, primero en el caso del 4%, yo entiendo que fruto de la buena intención del gobierno, pienso que fue muy apresurado, porque la coyuntura no nos favorecía, faltó algo como de planeación. La idea no era sacarle 100.000 millones de pesos al presupuesto para dárselo a educación y repartirlo, porque todo toma tiempo. Y en el caso, tú acabas de mencionar, las propiedades, no habían los terrenos disponibles en ese momento y muchos ingenieros lo que hicieron fue tomar el dinero y meterlo en un certificado hasta que aparezca la tierra. Entonces, desde ese punto de vista, estamos pagando lo que se llama el precio del noviciado, es fruto de esa planificación. Y la electricidad, que no se ha podido hacer, y la seguridad ciudadana. Bueno, se anuncian, pero las cosas no se hacen. Pero hay cosas, por ejemplo, Julito, ahora se incorporaron una cantidad. Rubén, nosotros nos paró alguien, una maestra tradicional de Samaná, Machi, a mí nos dijo, óyeme, ya tenemos nosotros sí tenemos en qué gastar, en los aumentos de sueldo. Bueno, en los aumentos de sueldo porque era lo más fácil. Obviamente el aumento de sueldo también debería ser un ingrediente,
Pero el asunto de la tierra, aparentemente el presidente dio respuesta con eso, fue hacer un cambio isofacto en la Secretaría de Educación, porque definitivamente ahí había problemas también. O sea, no era solamente la tierra, habían ubicaciones pendientes de ingenieros que estaban reclamando que se les pagase y que habían hecho nada más que el primer avance y que las obras estaban paradas porque la gente no podía financiar las obras. Y consecuentemente el presidente destituyó al ministro de esa área o a la ministra de esa área y nombró a otra gente que yo entiendo que va a funcionar. Pero si Domínguez Brito es un candidato en potencia, ¿por qué no se le da una licencia y se hubiera llevado a Amarante Baré, que era el procurador natural de entonces lo ponen en educación? Yo pienso que... Entonces ahora ni tenemos en Indotel, ni tenemos la Procuraduría, ni tenemos... No, pero en el caso particular, y estoy hablando de gente que yo conozco en lo particular, y yo también. Son mis amigos de muchos años, yo te puedo decir que en ese sentido, pues, pienso que Carlos Amarante Baré tiene mejor perfil para la Secretaría de Educación que el propio Domínguez Brito. O sea, desde mi punto de vista. Pues yo no estoy hablando de Domínguez Brito para educación. ¿Y para dónde? O para el partido hacer campaña para el 16. Bueno, tiene todo el derecho del mundo, no sé si es un problema que lo decide él. Ahora, el presidente va a trazar una línea de que todo aquel que sea aspirante debe de renunciar al pero cargo. seguro que sí, para que se vaya a hacer su pero campaña. 3 años. Pero y 3 años, ya el año que viene estamos en eso. Para Julito, competir con Leonel Fernández hay que salir temprano. Y en lo que respecta a Haití, que no es un fracaso del gobierno, porque el gobierno pienso que en ese sentido lo ha hecho bien. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Es que se viene arrastrando desde lejos. O sea, nosotros aparentemente, y en eso culpa el empresariado nacional, desdeñábamos a Haití como mercado porque simplemente ellos aceptaban lo que nosotros le mandábamos. Y consecuentemente nunca formalizamos un acuerdo de libre comercio, que a quienes favorecen siempre son a las naciones que tienen mayor nivel de desarrollo, como es el caso nuestro. O sea, el acuerdo de libre comercio de nosotros con los Estados Unidos, ¿nos favorece a nosotros? No nos favorece a nosotros. ¿Nos favorecería entonces eventualmente con Haití? Claro que sí. ¿Y por qué no lo hicimos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Prácticamente un permiso para que los haitianos entren a Juana Méndez y a Malpaz y hagan un intercambio comercial 2 o 3 veces a la semana. Entonces, ¿qué pasa con Haití? Indudablemente ellos han despertado y obviamente nos están chantajeando también. Porque ¿qué es lo que sucede? Me va a decir a mí, Haití, que ellos van a sustituir en el corto plazo las fundas o las bolsas que se utilizan de plástico por bolsas de papel que son biodegradables, o tienen una empresa nacional que lo va a hacer, de parte de ellos muy mal manejado, y obviamente también, insisto, un chantaje, porque la idea parece que es maltratarnos para que nosotros hagamos conciencia que ellos son importantes para nosotros. Yo diría, Julito, que nosotros, y yo no soy ningún radical de esto, del tema haitiano, tenemos una influencia mayor en Haití que la que tiene Estados Unidos sobre nosotros. Pronto intercambiamos con muchísimas otras naciones. Sin embargo, y tenemos una influencia políticamente hablando, en términos de estabilización política, más grande que la que Estados Unidos ejerce sobre nosotros. Por ejemplo, si nosotros desatáramos una campaña, una política de repatriación de haitianos en este momento, yo no estoy diciendo que lo hagamos, ni me inscribo en ese grupo de radicaloides, obviamente tiene que haber una regulación, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si nosotros lo hiciéramos como respuesta a eso, crearíamos una desestabilización política en Haití, si fuera masivo. Pero lo que están haciendo ellos conduce a eso, a que la población haitiana salga en estampida hacia la República Dominicana, porque le están dificultando la vida hasta donde pueda. En el día de hoy justamente los medios hablan de eso. Vi ahí a Díaz, o a Díez, el de la Díaz Cabral, exactamente, diciendo que el gobierno debería tener una política más dura con relación a Haití. Ahora, no dicen en ninguna de sus partes qué puntualmente debe de hacer el gobierno dominicano. Pero ellos, cuando estaban disfrutando del contrabando, no se quejaron ni pidieron un cambio de política. De hecho, Julito, déjame decirte algo. Que ellos le dicen contrabando al comercio regular. Por más trabas que ponga el gobierno haitiano, lo único que va a hacer es que va a informalizar más el comercio. Porque no es verdad que el tránsito de mercancías de aquí hacia allá no va a pasar. Ni no el de personas tampoco. Ni de personas tampoco. O sea que es una situación en la que... Pero en todo trato internacional hay un principio que no puede violarlo nadie, la reciprocidad. Y las medidas de shock. Usted no puede de un momento a otro, en una nación que ha sido solidaria con usted, decirle, de ahora en adelante no le voy a permitir harina, ni plástico, ni pollo,
ni huevo. O sea, todo eso lleva una gradualidad y una negociación entre naciones medianamente civilizadas. Y en este caso se ve que la parte haitiana se ha manejado muy mal. Bueno, vamos a darle las gracias a Rubén Peña. Yo creo que le ha aportado muchísimo al conocimiento de ese partido, que a veces es transparente y otras veces uno no entiende los detalles del Partido de la Liberación Dominicana y todos sus organismos de dirigencia. Rubén Peña fue tesorero, fue viceministro de Finanzas y también fue director de presupuesto. 3 puestos que tienen que ver con economía, y a él le damos las gracias. Una última partecita. Sí, seguro. Yo quiero que incluso esta participación mía sirva como un elemento positivo, o sea, en lo que respecta al aspecto político, porque muchas veces nos quejamos de que prácticamente el comité político sustituye al partido. Incluso yo he oído compañeros decir que el comité político tiraniza al partido. Pero obviamente si nosotros no aprovechamos la candidatura para eso, que son compañeros nuestros y que tienen tantos méritos durante tantos años y que fueron muchos de ellos fundadores del partido, le hagamos hacer conciencia de que el partido tiene que ser como una especie de maquinaria en la que cada pieza, por más pequeña que sea, tiene una función dentro del engranaje. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Por amistad, nosotros no queremos llevarle al ánimo de los dirigentes del PLD que tú le estabas dando una carnada que no era de la mejor calidad. Cuando tú dices, yo quiero que se reduzca el comité político, es como cuando uno dice, yo quiero que Haití siga pidiendo cosas para que la situación salga a relucir. Si se reduce ese comité político, naturalmente se va a ampliar el poder del comité central. Claro, ¿o no? Pues esa es la idea. No, la idea es la redistribuir dirección parte de máxima, esas funciones en el comité La central. dirección máxima de ese partido en estos momentos es el Congreso. Así es. Esa es la que decide la línea estatutaria del partido. Toda la modificación que... ¿Qué partido vamos a tener? Y ese es el eslogan para los próximos años, hasta el nuevo Congreso. Bueno, gracias Rubén. Esta tarde, la tarde online, y mañana a las 5 de la mañana la revista 110.